La ley, el derecho a saber. Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos dando inicio a una nueva emisión de este programa que hemos dado en llamar La ley, el derecho a saber, donde venimos a plantear algunas cuestiones de derecho, de acercar a la gente el derecho de una manera más clara, más sencilla, más amigable. Y normalmente somos 4 columnistas permanentes que integramos el staff de este programa. Bueno, quien les habla, mis datos seguramente ya están en la pantalla. La doctora Andrea Escudero, que es especialista en Derecho Laboral. El doctor Franco Garbarino, que normalmente nos viene a hablar sobre temas de defensa del consumidor, pero es un reconocido abogado civilista del foro. Y el doctor Pablo Rébola, que normalmente nos habla sobre temas del derecho penal. Lo hemos tenido en programas anteriores, hablando del importante juicio que hubo en la ciudad de Río Tercero. Bueno, hoy son mis invitados, pero son los columnistas permanentes. Vamos a tratar algunos temas importantes. Está la doctora Andrea Escudero, a quien saludo esta noche. ¿Cómo estás, doctora? ¿Cómo andas? Muy bien. Y el doctor Franco Garbarino. Buenas noches. Los dos hoy me van a acompañar. Son columnistas permanentes de este programa. Y vamos a hablar un poco del derecho laboral, del derecho del trabajo, del derecho de los trabajadores y de un tema importante y que últimamente es de mucho comentario, especialmente en los ámbitos tribunalicios, que son las ART y las comisiones médicas. Para todos aquellos que tienen algún infortunio con respecto al trabajo, tienen que concurrir a estas comisiones médicas. Bueno, estos dos abogados que están muy afilados, son especialistas en el tema, nos van a estar ilustrando un poco sobre estas cuestiones. Así que bueno, empiezo con la doctora Escudero, en principio, y le pregunto, ¿qué es el derecho laboral? ¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho laboral o el derecho de los trabajadores? Bueno, en principio tendremos que hablar del derecho al trabajo, porque es un derecho fundamental de toda persona humana tener un trabajo digno, libre, de igual remuneración, igual tarea. Es un par de normas, leyes, le llamamos nosotros, que permite regular las relaciones que hay entre el trabajador y el empleador. ¿Por qué? Porque, como todos conocemos, hay una relación de desigualdad entre la postura del trabajador y la postura del empleador. Muchas veces nosotros llamamos la parte débil de la relación y la parte fuerte. La parte débil es el trabajador y la parte fuerte el empleador. Entonces, lo que pretende el derecho laboral es regular esta situación y poder equilibrar esta relación. Dándole al trabajador armas que le permita defenderse frente a ciertas situaciones que pueden resultar injustas en la situación puntual de los derechos del trabajador. Bien, sí, nosotros siempre desde la época en que estudiábamos Derecho, se nos enseñó y aprendimos que las leyes laborales eran en general favorables al trabajador y que venían a equilibrar esa balanza, esa desigualdad, en la fuerza económica que normalmente tiene el empleador con la debilidad del trabajador que solamente ofrece su fuerza laboral. Las leyes laborales, en el jergo popular se dice que solamente están a favor del trabajador. ¿Es así? ¿Qué podemos decir al respecto? No, como bien dijo la doctora Escudero, existe una relación o se conoce que hay una relación de desigualdad. Pasa igual que en las relaciones de consumo que hemos tratado en otros programas, sí, en donde el consumidor es la parte débil y el proveedor es la parte fuerte. En este caso tenemos al trabajador, que lo único que tiene es la voluntad de trabajo y tiene que adecuarse a las condiciones que le dice su empleador. Entonces acá la ley lo que viene a hacer, como bien decía, es a equilibrar o igualar esta balanza. Entonces le da una serie de presunciones a su favor, para que se pueda realizar, que esta desigualdad desaparezca, ¿no? En la práctica la casuística es gigante, tenemos muchos casos y muchas situaciones que van variando y muchas veces se puede llegar a alguna injusticia y por eso siempre decimos que se está en favor del trabajador. Pero la ley lo que busca no es estar a favor de alguien, sino lograr la equidad, lograr la justicia en el caso concreto. Bien. Si se han vulnerado algunos derechos de algún trabajador, que esos derechos sean remunerados de la manera correspondiente.
Bien, Y el perdón, mismo, perdón. sí, igual que los empleadores, porque muchas veces los empleadores dicen, no quiero tomar un trabajador porque el trabajador tiene todos los derechos y nosotros no tenemos derecho. Y en realidad no es así, porque la ley también le da las armas al empleador para, en el caso de licencias por enfermedad, ausentismo, también tiene armas en la ley el empleador para poder paliar estas situaciones. Hay muchos trabajadores que faltan porque tienen que faltar y otros no. Entonces, en ese caso, el empleador tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene ciertas armas que le da la ley también. Y digamos, te pregunto por tu amplia experiencia tribunalicia, ¿se logra cuando uno plantea un juicio laboral y llegar a un acuerdo o una resolución judicial que se equilibre la balanza, o normalmente vemos que el empleador puede tener el mejor abogado, puede, digamos, de alguna manera acceder a la justicia de otra forma que el trabajador siempre se ve sometido a algún tipo de acuerdo? ¿Pasa eso o no pasa? ¿Cómo es la experiencia en tribunales de esto que estamos hablando, de este equilibrio que se trata de lograr? Yo creo que no. Yo creo que en realidad se ve bastante equilibrada la balanza. En principio, ¿por qué? Porque creo que el abogado que va a defender a un trabajador lo hace a sabiendas y con una convicción. Entonces lo defiende hasta las últimas instancias. No creo que tenga un mejor abogado el que lo puede pagar uno que es más caro o no. O sea, al contrario. Muchas veces hay trabajadores que se dedican pura y exclusivamente al trabajador y lo defienden a muerte, digamos así, en criollo, ¿no? Hay que destacar también una cuestión, que el momento en que un trabajador busca un abogado es porque está en una situación de desamparo total. Claro. Porque ha despedido el trabajo, porque le ha impedido su ingreso al lugar de trabajo, entonces está en la condición más baja, porque no cuenta con sus salarios, con sus medios de subsistencia de vida, y muchas veces, por los tiempos, y vamos a ver cuál es el proceso que se lleva a cabo para iniciar un proceso laboral de manera judicial, por los tiempos, muchas veces se termina resignando, digamos, o dejando de lado ciertos derechos o ciertas indemnizaciones en pos de cobrar una indemnización mucho menor que la que le correspondería, pero obtenerla ahora, en el momento, porque lamentablemente esa necesidad de alimentación que tiene para él y su vínculo familiar, su vínculo social, es de carácter urgente. Claro, en ese caso sí, muchas veces se juega con eso, con la necesidad del trabajador de obtener un rédito para poder seguir adelante, digamos. Pero no creo que pase por una cuestión del quién es el que de lo la va a ley defender. propiamente dicha, Claro, de quién lo defiende. Claro, el tema es la situación puntual por la que pasa el trabajador que lo es más, no es una cuestión, digamos, de la ley, del una cuestión sistema, formal claro, del sistema, sino una cuestión del de hecho, de la necesidad, realidad y la claro, necesidad que se va viviendo. Cada situación, más en nuestro país, cada momento histórico nos ha denotado una situación diferente. Que eso es lo que debería paliar el Estado, supuestamente, en el caso de que el trabajador sea despedido. Por eso existe el Fondo de Desempleo. Si el trabajador estaba en blanco y fue despedido, tiene derecho a cobrar el Fondo de Desempleo, que el Fondo de Desempleo lo paga el Estado a través del ANSES. Con ese fondo de desempleo, el trabajador tendría que estar supuestamente en una condición para seguir adelante y poder reclamar sus derechos. Claro. Lo que pasa es que la mayoría de los trabajadores están en negro, no tienen acceso al fondo de desempleo. Entonces, a veces sí lo lleva a resignar unas cuantas indemnizaciones. Claro. Creo que en general los abogados pensamos, como lo están exponiendo ustedes, porque lo vemos a diario, y solamente es una cuestión que se juega con la necesidad del trabajador y la urgencia de hacerse de fondos. Ahora, también, y es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante, los tiempos de los tribunales, si fueran un poco más rápidos, si estos juicios laborales fueran más de carácter express, tal vez se podrían lograr resultados más justos. Pero bueno, siguiendo con el tema, antes de entrar en el tema de tribunales, digamos, no sé bien si plantearlo. ¿A quiénes comprende? ¿Qué tipo de trabajador está comprendido dentro de lo que es las leyes laborales? ¿Quiénes están excluidos o están en otros sistemas, por plantearlo de alguna manera? Porque no todos, nosotros sabemos que hay empleados privados, empleados públicos, empleados del agro, empleados de la construcción, distintos regímenes de los trabajadores que nos amparan. Digamos, quiénes entran en uno, quiénes en otro, son meramente un
un pantallazo de cómo lo podemos entender. En realidad todos los trabajadores están dentro de lo que es el derecho laboral. Ahora, hay trabajadores que quedan excluidos de lo que es la ley de contrato de trabajo, la ley 20744, que es la ley de contrato de trabajo. Tenemos trabajadores que tienen regímenes especiales y precisamente esa especialidad se da por 3 factores, que puede ser por el trabajador, por el empleador o por la actividad. El trabajador, ¿por qué? Porque hay trabajadores que dependen del Estado municipal, provincial o nacional, y el empleador en ese caso sería el Estado. Entonces no es el mismo que el privado, el dependiente, que se rige por la ley 2744. Pero no quiere decir que esos trabajadores queden fuera de lo que es el derecho laboral. Claro. Porque el derecho laboral es un derecho de raigambre constitucional, o sea que todos los trabajadores están, digamos, claro, si bien protegidos por la cabe ley. reconocer en este punto que los empleados públicos o los empleados de los municipios, de los gobiernos provincial y nacional, se litiga en otro ámbito. Claro. No quieren decir que estén Y por fuera otro del tipo de derecho convenio. laboral, están Claro, dentro están de protegidos. estatutos especiales. El trabajador agrario, el de la construcción, los viajantes de comercio, los periodistas profesionales. Recordemos que, como bien decías vos, Andrea, existe una ley madre, que es la ley de contrato de trabajo. Tenemos una ley de jerarquía superior en el Estado argentino, que es la Constitución Nacional. Sí. En la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, se reglamenta lo que es el derecho del trabajador y no hay una distinción en estas categorías de los trabajadores. O sea, los derechos que se garantizan dentro de la Constitución son para todos los trabajadores. Después, una cuestión de reglamentación, atendiendo a las necesidades especiales de cada grupo de trabajadores, porque si bien los derechos de un trabajador agrario no van a ser los mismos que los de un empleado de comercio, por dar un ejemplo, hay unas reglamentaciones específicas de cada uno y se van reglamentando cada vez más. Tenemos convenios colectivos de trabajo que pertenecen a cada grupo de trabajo, digamos, específico. Hay la reglamentación o la legislación en el derecho laboral es amplísima y se cuenta con muchos derechos. Como primer punto de partida tenemos la Constitución Nacional. Después tenemos la Ley de Contrato de Trabajo, que es nuestra ley madre, y por debajo tenemos todos los convenios colectivos y algunas otras leyes específicas de cada trabajador. Bien. Bueno, muy clara la explicación que venimos teniendo de los abogados, de nuestros columnistas permanentes, compañeros aquí de columna de este programa, la Ley y el Derecho a Saber. Voy a dejar planteado, antes de ir al corte, 2 temas con los cuales los vamos a tocar muy rápidamente para poder también hablar un poquito de las ART y de las comisiones médicas. Vamos a tratar el tema del empleo negro, tema importante, y donde hay una gran cantidad de trabajadores que están en forma irregular. Y por otro lado, un pequeño comentario de lo último que está pasando con los despedidos de la fábrica militar, que, bueno, tanto dolor han traído a nuestra ciudad. La ley, el derecho a saber. Especializado en Derecho Provisional, jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes. Estudio Jurídico Dr. Juan Alberto Chea, abogado. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, al frente de tribunales. Teléfono 03571-503-618 o 03546-156-507, 11, Río Tercero. Torres, Garbarino y Rébola, abogados. Soluciones legales. Avenida Peñalosa 1372, primer piso, oficina 2. Teléfono 03571 155 92 948 o 155 44 459, Río Tercero. Especializada en Derecho Laboral y reclamos ante las ART, para que el trabajador haga valer sus derechos. Estudio Jurídico, Doctora Andrés Escudero, abogada. Avenida Peñalosa, 1372, planta alta, frente a tribunales. Teléfonos 03571-503-618 o 03571-156-08-971.
Si estás buscando un lugar donde te provea todo lo que necesitas, Doris, librería, kiosco y fotocopias. Allí en ese lugar vas a encontrar todo, absolutamente todo lo que necesitas. Librería jurídica para profesionales y estudiantes. Códigos, leyes, doctrina, manuales para estudiantes. La mejor atención. ¿Sabes dónde? En Peñalosa, frente a tribunales. Doris, librería, kiosco y fotocopias. La ley, el derecho a saber. Dando continuidad al programa de hoy de la ley, el derecho a saber, y estamos hablando de temas del derecho laboral con la doctora Escudero y el doctor Franco Garbarino. Bueno, dejamos planteado un par de temas cuando fuimos al corte. Lo primero que vamos a abordar es la problemática del trabajo en negro o del trabajo irregular. Lo conocemos como trabajo en negro. Bueno, ¿qué significa estar en negro? ¿Qué sucede con los aportes? ¿Qué sucede con los beneficios de este tipo de trabajadores? Porque son trabajadores como cualquier otro, pero bueno, hay ciertos beneficios que no están teniendo. Vamos a pedir acá las aclaraciones de los abogados que conocen el tema. En principio, cuando el trabajador en negro está trabajando, está cumpliendo con sus tareas normales y habituales y recibe la remuneración mensual, digamos que el trabajador en negro se calla, no reclama, porque corre el riesgo de ser despedido, ¿no es cierto? Y no tiene en cuenta el trabajador en ese momento que precisamente se le están vulnerando sus derechos, el derecho a una remuneración digna, el derecho a la igualdad salarial, el derecho a la protección social principalmente. No tiene obra social, no tiene aportes, no tiene fondo de desempleo en el momento de ser despedido, y te podría decir que a primera vista no tendría derecho a una indemnización. Si bien es cierto que después lo puede reclamar y se ve agravada la indemnización, pero bueno, no está dentro del marco de la ley, queda afuera del marco de la ley. Claro, digamos, este tipo de trabajadores, ¿están fuera de la ley o la ley los contempla? La ley contempla el reclamo, no sé si vos estás de acuerdo conmigo. Sí, hay que tener en cuenta acá que, como decía Andrea, el trabajador que está en negro está en una situación de desprotección, sí, por la pérdida de todos estos derechos, y que este miedo a reclamar, más en una situación donde hay poco trabajo, o sea, y se contrata poca gente, el trabajador, ante este miedo de ser despedido, el desconocimiento, lo primero que hace es trabajar, seguir las órdenes, no tiene un convenio colectivo ni un gremio que lo proteja. Entonces no es una cuestión de estar registrado o no estar registrado, va más allá de eso. Los derechos previsionales, el momento de jubilarse, todo ese tiempo que trabajó en negro no se tiene en cuenta, la seguridad social, si tiene derecho a una obra social, las enfermedades, los accidentes de trabajo, cuando se va a trabajar y cuando vuelve de trabajar, o los que están dentro del lugar de trabajo. Implica más que una registración esto del trabajador en negro. Bien, sí, digamos, lo que nosotros escuchamos es muy importante el tema de los aportes jubilatorios, porque las personas después llegan a su edad para jubilarse y se dan cuenta que han trabajado durante muchísimos años, pero no tienen los aportes. De todas maneras, escuchamos con la gente que nos viene a consultar, especialmente ustedes, que en general no cobran los aguinaldos, no se le dan las vacaciones o no en la medida que le corresponden. Esto es así. Sí, generalmente los aguinaldos no cobran nunca, ¿no? No, vacaciones tampoco, o no se las dan directamente. Y el tema de la obra social, que es muy importante, que normalmente y de la no tienen la cobertura. Sí, Bien. es un tema. El tema principal, aparte a veces uno lo ve cuando lo despiden, porque generalmente el trabajador en negro se despide de manera verbal. Entonces como que el trabajador no sabe qué hacer, porque ¿a quién le va a intimar si no estaba trabajando con nadie? Esto también lleva a que los reclamos sean más largos, más prolongados en el tiempo, porque hay que intimar en la registración, hay que intimar en la aclaración de la situación laboral, y bueno. Otro punto importante también es que el momento en que uno está trabajando en negro no sabe de manera cierta o certera quién es su empleador. Nosotros cuando trabajamos en blanco tenemos el recibo de sueldo que nos dice quién es la empresa o el particular para el cual estamos trabajando. Al trabajar en negro recibimos órdenes
en una jerarquía, claro, y no sabemos, digamos, quién es realmente nuestro empleador. claro, mejor órdenes de distintas personas, pero Exactamente, no no se sabe. Entonces esto lleva que después en la práctica, al momento de entablar una demanda, se entable solidariamente hacia varias personas y no hacia una sola. Bien, bien. Y El problema es que, ¿qué hace el trabajador en negro hoy? Porque existe una cuestión sancionatoria. El trabajador que está en negro y reclama, lo más probable es que sea despedido. Y si bien es cierto que, como hablábamos hace un rato, con la reforma que se prevé de la ley laboral y con las numerosas reformas que se han planteado a partir de los diferentes gobiernos, siempre se trata del blanqueo de los trabajadores en negro. Claro, claro. Pero digamos que es una cuestión bastante ilusoria. Son tan altas las cargas sociales que existen que el empleador prefiere tener el trabajador en negro y bueno. Por una cuestión de economía, claro, muchas veces para el empleador es más beneficioso tenerlo en negro, ahorrarse ese dinero en la carga social y en el momento de una indemnización negociar esta indemnización en base, digamos, a lo que él ya se ahorró. Sí. Esa es la realidad de lo que pasa. Nosotros tenemos la ley por un lado que nos estipula cuáles son los derechos, las garantías de todo trabajador, pero después lamentablemente la realidad económica, política y social que se tiene es totalmente otra. Y muchas veces, digamos, se deja de lado el derecho, digamos, y se actúa más, digamos, en los hechos. bien, sí, bueno, charlábamos fuera de aire un poco de las razones por las cuales existía esta gran cantidad de trabajo en negro. Creo que para combatir este flagelo seguramente habría que apuntar un poco a las cargas patronales y, digamos, que no sea tan alto el costo laboral, el costo de tener un empleado. Creo que a lo mejor por ahí avanzaría. Charlábamos un poquito teníamos pensado hablar hoy sobre una reforma laboral que ha presentado la actual Administración Nacional en el Congreso de la Nación ya hace más de un año, que está pronto a tratarse aparentemente. Bueno, hay muchas cuestiones a debatir, pero fundamentalmente atacaba esto, el trabajo en negro con el blanqueo que mencionó la doctora y la baja, por otro lado, de los aportes patronales. Creo que es una conjunción importante y tal vez podría traer algún tipo de solución. Luego la implementación en la realidad, bueno, no es tan fácil, ni los resultados se ven tan fácilmente. Yo creo que es una cuestión también social, ¿no? Y cultural. Sí. Creo que es un trabajo que puede llevar muchos años. Yo no considero, de manera personal, que la baja de las cargas sociales lleve a que haya más trabajadores registrados. Puede haber, pero creo que no sé si es la solución. Es una cuestión cultural. Como cualquier ámbito del derecho, nosotros que somos profesionales del derecho siempre sabemos que el derecho precede a los hechos, o sea, primero tenemos ciertas situaciones de hecho y después viene el derecho a tratar de paliar esas situaciones. Y es todo un cambio cultural, como bien decía Juan Andrea, no se cambia de un día para el otro una mentalidad que se ha arraigado durante tanto tiempo. Claro. No es de un día para el otro, todos los que estén en negro van a pasar a estar en blanco. O sea, es un cambio cultural, social, de gran importancia y una gran envergadura. Claro, y principalmente que el trabajador en negro no está nucleado, porque no es, o sea, vos ves los sindicatos, se juntan y pelean por ciertos derechos, pero los trabajadores negros son personas individuales que no tienen fuerza de grupo, digamos, para reclamar. Entonces como que están en el aire, digamos. Sí, estas relaciones no registradas, el trabajo en negro, genera una gran inestabilidad y están prácticamente fuera del sistema. Y justamente sus reclamos no pueden ser encauzados a través de los sindicatos, que sería lo ideal. Y siempre están con la perspectiva urgente de que pueden perder el trabajo ante cualquier reclamo. Esa inestabilidad laboral es lo que lo hace mantenerse, bueno, mientras la relación está bien, cobro el sueldo y nada más. Sí, para volver a lo que decía Andrea, ¿qué pasa con este trabajador que está en negro y le dicen no vengas más a trabajar? Bien. Bueno, lo primero que tiene que hacer es hacer el intercambio epistolar, que decimos nosotros, que es mandar un telegrama intimando a la registración laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque el intimar en la registración laboral, o sea, que se inscriba, que esté en blanco el trabajador, nos garantiza una presunción de que si nos despiden dentro de un periodo,
se va a considerar que ese despido fue porque yo solicité estar en blanco. Hay una presunción que tiene a favor su trabajador que viene a compensar esto para que no me despidan. Y si a mí me despiden cuando yo estoy dentro del periodo de esta presunción, acarrea una multa para el empleador. Entonces es una forma de desincentivar al empleador a que lo despida. Bien. Pero bueno, tiene que haber un intercambio epistolar, tiene a través de un abogado, del Ministerio de Trabajo, tienen que llegarse al trabajador y hacerse asesorar, porque no son cuestiones complejas, digamos, el envío de esta correspondencia, y es importante detallarlo. Bien, bien, sí, seguro. Siempre recomendamos desde nuestro punto de vista, pero además porque es lo mejor que le puede pasar, consultar a un abogado para que lo pueda asesorar al momento del despido o de cualquier tipo de contingencia que tenga dentro del puesto de trabajo, de su relación de trabajo, y especialmente si es una persona no registrada, un trabajador en negro. Bueno, este es un tema importante, interesante, que seguramente lo vamos a volver a plantear en otros programas, donde esperamos tener a estos dos invitados nuevamente, columnistas e invitados hoy. Pero quería tocar un tema que también lo dejamos planteado. Perdón. Discúlpame, ¿sabes qué estábamos hablando que nos quedó pendiente? El tema del fondo de desempleo para el caso de los trabajadores negros. Bien, estábamos hablando recién, ¿no? Sí. El tema del fondo de desempleo, porque todo trabajador registrado, una vez que queda, digamos, cesante en su trabajo, tiene derecho al fondo de desempleo, que digamos se va generando a través del ingreso de los aportes sociales que hace el empleador. El trabajador, entonces, ¿qué pasa? El trabajador está en blanco, lo despiden y tiene derecho a cobrar un año del fondo de desempleo. En cambio, el trabajador que está en negro no tiene ni siquiera derecho al fondo de desempleo. Claro. ¿Mm? Sí. Sí, además... Son muchos los beneficios que pierde el trabajador en negro. Claro, y además los trabajadores de la construcción, que eso es algo que estamos innovando ahora, que es el tema del fondo de desempleo que están cobrando los trabajadores de la construcción, que no es algo, uno generalmente el fondo de desempleo lo veía en los trabajadores que estaban nucleados por la ley de contrato de trabajo. Los trabajadores de la construcción también tienen derecho al fondo de desempleo y lo estamos tramitando. Tramitarlo de la misma forma que se tramita en el organismo previsional, el ANSES. Bueno, se nos ha ido el programa de hoy, hablando del derecho laboral. Nos han quedado muchos temas para tratar. Ya vimos la problemática de las estadísticas, que lo vamos a plantear en otro programa, y nos quedó fundamentalmente lo que es el tratamiento de las ART y de las comisiones médicas en Villa María, que, digamos, tiene un gran revuelo tribunalicio. Pero bueno, de eso lo vamos a estar hablando en próximos programas. Agradezco a la doctora Escudero que me haya acompañado hoy, y al doctor Franco Garbarino, que con quienes no ha sido fácil grabar este programa. Pero bueno, espero que haya salido un programa bonito y nos vemos la próxima semana. El contenido de la ley, el derecho a saber, tiene únicamente carácter informativo y no puede en ningún caso considerarse como asesoramiento legal integral y definitivo o de otra naturaleza, debiendo el televidente contactarse personalmente con un profesional abogado o de otra especialidad. La ley, el derecho a saber.